Te amo más que mi vida. ¿Cuántos aman al Señor? Aleluya. Dígale, te amo, Señor. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Y el día que clamé me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Señor, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos del Señor. Porque la gloria del Señor es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Si anduviere yo en medio de la angustia, dígale, tú me vivificarás. Estás pasando por angustia, dile, si anduviere en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me asirá tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Sea tu nombre alabado, Señor, en esta hora. Tu palabra dice que tú habitas en la alabanza de tu pueblo. Abra sus labios, hermano, y si no puede abrirlos, dígale al Señor, Señor, abre mis labios, y cantará mi boca tu justicia. Hay gente aquí que no puede alabar a Dios con libertad, pero si le pide al Señor que le dé esa libertad, Él le va a dar esa libertad para alabarle. Alábele con todo su corazón. No depende de lo que sientas, más bien es un mandamiento. No los oigo. Alaben al Señor, hermanos. Levante su voz en oración. Alábele con todo su ser. Dígale a su alma, alma mía, bendice al Señor. No deje que su cuerpo domine su alma, no deje que su alma domine su espíritu. Dígale a su alma, bendice alma mía al Señor. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Aleluya. Gracias, Señor, por este tiempo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos. No sé si van a salir los niños a su clase. Tenemos. ¿Va a salir bien? ¿Ok? Adelante. Adelante con su maestra, niños. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es Dios. Dije, Dios es bueno. Díganlo los redimidos del Señor, los que han redimido del poder del enemigo. Díganlo pues. Dios es bueno. Eso está en la palabra, hermanos. Está en la palabra. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno. ¿Por qué debemos de alabarlo? Porque para siempre es su misericordia. Luego dice el versículo 2 del Salmo 107. No es mi texto del mensaje, solamente es para afirmar esto que estamos diciendo. Salmo 107, verso 2 ahora. Dice, díganlo los redimidos de Jehová. ¿Cuántos son redimidos de Jehová? Amén. Si yo estoy aquí detrás de este púlpito es porque tengo una experiencia de conversión y tengo una experiencia de salvación. Estoy seguro de que el Señor me ha salvado, me ha perdonado. Y yo estoy seguro que también usted, si usted conoce al Señor, dice, díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido
del poder del enemigo. Pero muchas veces no lo decimos, hermanos. Nos callamos. Pero tenemos que decirlo aquí en la iglesia, hermanos, y allá donde andemos, que Dios es bueno. Es tan bueno, hermanos, que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, dijo el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Ahora, yo quiero que pensemos en esta hora, hermanos, ¿qué haría Dios si llegara a ser un hombre? ¿Qué haría Dios si llegara a ser un hombre? Ese es el tema de hoy. Aleluya. ¿Qué haría Dios si se hiciera hombre? Aleluya. Hermanos, hay muchos problemas en el mundo, ¿no es cierto? Hay muchos problemas en el mundo y no hay suficientes soluciones. Y en general, hermanos, sabemos que Dios, si se hiciera hombre, haría cosas buenas. Aleluya. Si Dios se hiciera hombre, hermanos, resolvería los problemas de la humanidad. Ahora, yo quiero señalar rápidamente 9 sugerencias humanas acerca de lo que haría Dios o de lo que Dios haría. Y las siguientes solamente son algunas ideas. Son algunas ideas de lo que muchos piensan, fíjense bien, de lo que muchos piensan que Dios haría en la tierra por un breve periodo, si Dios se hiciera hombre. Una de ellas es que si Dios se hiciera hombre, hermano, tal vez Dios construiría grandes universidades. Tal vez el hospital más grande del mundo para atender a los enfermos. Hay muchos enfermos en el mundo hoy. De manera que si Dios hiciera hombre, haría el hospital más grande del mundo. ¿Cuál es el hospital más grande aquí en Ciudad Juárez? ¿Cuál creen ustedes que es el más grande aquí en Ciudad Juárez? ¿No tienen idea? ¿No visitan los hospitales? El 6. Más grande, ¿ok? Bueno, Dios haría un hospital más grande que ese, si Dios hiciera hombre. O tal vez proveería agua potable para miles de pueblos y de ciudades. Saben que en muchos lugares está escaso el agua, ¿sí? O tal vez construiría el complejo hidroeléctrico más grande para proveer electricidad. Tal vez levantaría centros de ayuda para refugiados y niños desplazados. Tal vez, hermanos, edificaría varios orfanatos. Hay muchos niños huérfanos. Tal vez él haría varios orfanatos. Dije si Dios hiciera hombre. O probablemente levantaría grandes negocios para financiar la obra de Dios. Y es que la obra de Dios necesita finanzas. A lo mejor él haría eso, ¿verdad? Haría grandes negocios para financiar la obra de Dios. O construiría escuelas para los niños. Y de esa manera, hermanos, reduciría el analfabetismo. O tal vez se afiliaría a un partido político, a cual le gustaría que Jesús se uniera, no me diga, ¿verdad? Pero tal vez él se afiliaría a un partido político o incluso sería presidente para ayudar mejor al mundo. Todo eso tal vez lo haría Dios si llegara a hacerse hombre. Pero Dios sí llegó a ser hombre. Aleluya. Hace más de 2000 años Dios se hizo hombre. Aleluya.
No sabemos exactamente cuándo nació. Obviamente no nació en diciembre. Muchos lo discuten, lo dicen para rebatir, hermano, la celebración de la Navidad. Pero eso, hermano, no tiene un argumento fuerte, hermano. Lo más importante es que en todo el mundo se hace mención del nacimiento de Cristo y de su muerte. La Navidad y la Pascua. Y por cierto, dijo un predicador por ahí, no se dice felices fiestas, se dice feliz Navidad, porque habla de la Navidad. Amén. Ahora, Dios sí llegó a ser un hombre. Diga conmigo, Dios sí llegó a ser un hombre. Y sabe que tomó forma humana por un breve periodo. Vino, se hizo hombre, lo dice la Biblia, Juan 1.14, vayan conmigo, Juan 1.14, dice la palabra ahí, que aquel verbo fue hecho carne. ¿A quién se refiere? A Cristo. Y todo el capítulo, desde el inicio, está hablando Juan acerca de la preexistencia de Cristo. Es decir, Cristo ya existía. Antes de venir aquí al mundo, Cristo ya existía. De manera que en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Se hizo carne. ¿Amén? Y aquel verbo fue hecho carne. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Primera de Timoteo 3:16. Esa cita usted anótelas porque las debe conocer cuando en estos días alguien le pregunte ¿y por qué celebran la Navidad? Bueno, porque Dios se hizo hombre. Aleluya. Y ahí en Primera de Timoteo 3:16 dice indiscutiblemente, y menciona 6 verdades teologales, ¿verdad? La primera es Dios fue manifestado en carne. Número 2, justificado en el Espíritu. Número 3, visto de los ángeles. 4, predicado a los gentiles. 5, creído en el mundo. 6, recibido arriba en gloria. Pero la primera parte dice Dios fue manifestado en carne. Estamos pensando qué haría Dios si se hiciera hombre. ¿Qué haría Dios si se hiciera hombre? Bueno, pues Él, como dije, llegó a ser hombre hace más de 2000 años. Dios nos visitó. Dije, Dios nos visitó. Aleluya. Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cuántos alaban a Emmanuel en esta mañana? Den un aplauso a Emmanuel. ¿Qué quiere decir Dios con nosotros? Y allá en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, hermano, un texto muy rico que no lo vamos a predicar hoy por el tiempo, pero ahí en Filipenses 2, 5 al 11, precisamente nos dice que Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Dice la palabra ahí en Filipenses 2, 5 al 11. Lo leemos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, ¿cómo sabemos que Dios se hizo hombre? ¿Cómo sabemos que Dios se hizo hombre? Bueno, en primer lugar,
tenemos evidencia clara. La primera evidencia de que Dios se hizo hombre es porque su entrada al mundo fue sobrenatural. Diga conmigo, su entrada al mundo fue sobrenatural. Sí, la entrada de Jesús al mundo fue sobrenatural. Fue concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. ¿Lo creen o no lo creen? Por eso su entrada al mundo fue sobrenatural. Aleluya. Lo podemos ver allá en Mateo 1:23. Y es que si Dios se hiciera hombre, hermano, su entrada sería inusual. ¿Por qué? Porque Jesús nació de una virgen. Aleluya. Y de esa manera se cumplió la profecía de Isaías 7:14, de Isaías 9:6. Aleluya. Isaías 7:14 dice: he aquí el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel. Y luego en Mateo 1:23 el evangelista dice: ¿qué quiere decir Emmanuel? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre como Emmanuel. El evangelista Mateo, hermanos, está citando una escritura del Antiguo Testamento cuando Isaías el profeta, hermanos, predijo que Jesús iba a nacer de una virgen. Y ciertamente María era virgen, estaba desposada con José, su marido solamente estaba comprometida, pero se halló que había concebido del Espíritu Santo, y José quiso dejarla, como era un hombre justo, quiso dejarla secretamente, pero Dios le habló en sueño a José y le dijo: no tengas temor en tomar a María, tu mujer, porque he aquí que el ser que ella trae en su vientre será llamado Hijo del Altísimo. De manera que la entrada de nuestro Señor Jesucristo a este mundo fue sobrenatural. Y esa es la primera evidencia que tenemos. Fue sobrenatural, fue algo inusual. Todos nosotros nacimos, hermano, por una relación entre nuestros padres, ¿verdad? Y así fue que nacimos. Pero en el caso de Jesucristo fue sobrenatural. Aleluya. Es más de 109 profecías se cumplieron cuando Cristo vino a este mundo. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Segunda evidencia de que Dios se hizo hombre, hermano, diría las palabras más grandes jamás escuchadas. Ese Dios que se hizo hombre diría las palabras más poderosas y más grandes que jamás fueron pronunciadas. Dice la palabra ya en Mateo 7:29 que cuando él terminó el sermón del monte, un sermón que abarca desde el capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 7, y vemos ahí en la palabra que termina así. Mateo 7:29 dice que la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús tenía una forma muy peculiar, muy singular de predicar y de enseñar. Aleluya. Y la gente dice que se admiraba de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Oh, yo quiero predicar como Cristo. Aleluya. Que enseña y predica como quien tiene autoridad, que está seguro de lo que está diciendo, que está seguro de lo que está hablando. Hay una certeza, hay una convicción, aleluya, de lo que estamos diciendo, porque Jesucristo, hermano, fue un gran predicador, un gran maestro, y Él pronunció las palabras más grandes que jamás se hayan dicho. La gente misma dijo que enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es más, nunca escribió un libro, ni grabó un mensaje. No, pero sus palabras aún resuenan a través de los siglos. Dios hizo hombre. Denle un aplauso.
Aleluya. Número 3. Ese Dios que se hizo hombre sería perfecto y sin pecado. ¿Cuántos creen que Jesús fue perfecto y sin pecado? Amén. El único que fue sin pecado concebido se llama Jesucristo. ¿Se llama cómo? Jesucristo. Los demás seres humanos nacieron en pecado. La Biblia dice en el Salmo 51, versículo, ¿qué? Ayúdenme, porque no me lo sé. Santo Dios. Aleluya. Salmo 51, versículo 4 dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahí lo dice, Salmo 51, 4. Pero Jesús fue diferente. De todos los seres humanos que han nacido en este mundo, hermano, Él fue sin pecado, Él fue perfecto. Él vivió una vida perfecta. Y por esa vida perfecta que Él vivió, Él fue a la cruz, tomó nuestro lugar, murió por nosotros, llevó el castigo de nuestros pecados, amén, llevó nuestra condenación, llevó nuestro pecado, hermano, porque Él fue perfecto, sin pecado. Y por eso Juan el Bautista dijo: miren, el Cordero de Dios, ahí está, que quita el pecado del mundo. Dice la Biblia allá en 1 de Pedro 1:22. ¿Quieren ir conmigo ahí? Dice: el cual no hizo pecado, ni hubo engaño en su boca. 1 de Pedro, refiriéndose a Cristo. Hermano, ¿quieren buscarlo? ¿Sí tienen ganas de leer la Biblia hoy o no? ¿Sí vienen con ganas de estudiar la palabra? Aleluya. Si no viene con ganas de estudiar la palabra, creo que se equivocó en el lugar. Pero allá en 1 de Pedro 2:22 dice la palabra de la siguiente manera: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Así que si Dios se iba a hacer hombre, sería sin pecado, sería perfecto. Dios se hizo hombre. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Número 4. Si Dios, hermano, se hiciera hombre, otra evidencia clara que tenemos es que vencería enfermedades y sufrimiento. Ahí en Mateo 8:16, que es un capítulo que habla de muchas sanidades, que habla de muchos milagros, dice la palabra en Mateo 8:16 que Él sanó muchos enfermos y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo llevó nuestras enfermedades. Mateo 8:16. Otra evidencia, hermanos, de que Dios se hizo hombre, diga conmigo, tendría autoridad sobre la creación. ¿Cómo lo vemos que Él tuvo autoridad sobre la creación? Porque caminó sobre el agua. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús caminó sobre el agua, cuando Él reprendió al viento y a la tempestad, aleluya, que los discípulos se quedaron maravillados y dijeron: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Aleluya. ¿Y saben por qué le obedecían? Porque Él es Dios mismo. Aleluya. Él es Dios mismo. Allá en Hebreos 1:3 dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. De manera que Dios vino, se hizo hombre y tuvo autoridad sobre la creación que Él mismo hizo. Allá en San Juan 1, versículo 1 en adelante, dice la Escritura, hermanos: en el principio que era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y se refiere a Cristo. Cristo es el Verbo. Dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres. Aleluya. En el mundo estaba, Jesucristo en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Aleluya.
nuestro Señor Jesucristo hizo el mundo. De manera que Él tuvo autoridad sobre la creación, como dijimos, caminó sobre el agua, calmó el mar, alabado sea el Señor, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron. Gloria al nombre del Señor. Sabemos que Dios hizo hombre, porque su visita jamás sería olvidada. La sexta evidencia es que se hizo hombre porque su visita jamás sería olvidada. Y por eso celebramos la Navidad. Aleluya. Porque su visita no debe ser olvidada. Dejemos a un lado los argumentos, dejemos a un lado, hermano, cosas que hoy tratan de desacreditar, de desanimar al pueblo cristiano, porque esta sociedad cada vez más se hace anti-Dios, hermano, y quieren quitar, como en algunos lugares del país, hermano, la celebración de la Navidad. Sí, en cierta ciudad de aquí de México se suspendió los arbolitos, se suspendieron los adornos en la ciudad, en la municipalidad. Oiga, no quieren saber sobre Dios, y la Navidad es una oportunidad para dar el mensaje de salvación. La Navidad es más que arbolitos, es más que esferas, es más que luces, es más que comida, es más que posada, es más que viajes, hermano, es más que visita a los familiares. La Navidad es un tiempo para reflexionar, es un tiempo para pensar, para meditar y considerar que Dios nos amó tanto, hermano, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y no olvidamos su visita cuando Él vino a este mundo. Por eso Dios hizo hombre, porque su visita jamás sería olvidada. Si usted es cristiano, no olvida su visita. Y no celebra solamente su visita cada diciembre, sino todo el año. Está, hermano, sabido y consciente, agradecido que un día Dios nos visitó. ¿Alguna vez usted ha tenido una visita que ha trascendido tanto en su vida y ha dicho, wow, qué bueno que me visitó esta persona o este familiar o esta persona muy importante? Desde que me visitó, mi vida cambió, mi vida fue transformada. Hermano, hay visitas que dejan huellas, gloria a Dios, pero hay una visita, hermano, que es más grande que cualquier visita, y es la visita de Dios mismo. Dios nos visitó hace 2000 años, hermanos. Los pastores dijeron, no tengan miedo, le dijeron los ángeles a los pastores, amén, no tengan miedo, y aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David. 500 años antes se predijo dónde nacería el Mesías. Allá en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Aleluya. Ahí dice dónde nacería el Mesías. ¿Quieren ir conmigo a Miqueas? Digo alguien por ahí, mi novio es como el libro de Miqueas. No lo encuentro. Santo Dios. Alabado sea el Señor. Pero ahorita sí lo van a encontrar. Sí lo van a encontrar. Está en la Biblia, no me lo estoy inventando. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, 2000 años después, 2025. Aleluya. 2025, hermano. Efrata, amén. Es un término que se le daba al mismo lugar. Y tú, Belén, Efrata, amén. ¿Cómo dice? Y tú, Belén, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá ¿quién? De ti me saldrá ¿quién? El que será el Señor en Israel. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días
de la eternidad. ¿Cómo la ven? Así que 2000 años después, diga conmigo, Navidad. A ver todos, Navidad y Pascua siguen celebrándose en todo el mundo. Por todo, hermano, el cristiano, evangélico, protestante o católico. Se sigue celebrando la Pascua, la Navidad. Aleluya. En algunos países de Europa, como han dejado que invada el musulmán, que están haciendo problemas y estragos y están en contra de las celebraciones cristianas. Están en contra. Pero gloria a Dios, porque aquí en América Latina todavía, hermano, sigue celebrándose que Cristo un día vino a este mundo y que un día murió en la cruz del Calvario. Más de 2000 años después. Alabado sea el Señor. Otra evidencia de que Cristo, de que Dios se hizo hombre, vencería la muerte. Diga conmigo, vencería la muerte. ¿Cuántos creen que Cristo venció la muerte? Lo venció. Allá en 2 de Timoteo 1:10. ¿Lo quieren ver conmigo? Dice la palabra en 2 de Timoteo 1:10. Miren cuántas evidencias llevamos ya de que Dios se hizo hombre. Aleluya. Ténganme paciencia porque voy a llegar a una también que es muy importante. 2 de Timoteo 1:10. ¿Ya lo tienen todos? Dice la Escritura, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, ¿y qué más? Y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Pablo se sentía tan privilegiado y orgulloso, en el buen sentido, de que Dios le haya dado a él el privilegio de anunciar esta buena noticia. En el versículo 11 dice: de ese evangelio yo fui constituido predicador y apóstol de los gentiles. Aleluya. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. ¿A quién creyó? Aquel Dios que se hizo hombre y que venció la muerte, Jesucristo. Aleluya. Dice: yo padezco esto, no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo creía en el nacimiento de Cristo, creía en su muerte, creía en ese Dios que se hizo hombre y que venció la muerte. A su nombre. Ahora, llevamos hasta ahorita 7 evidencias de que Dios se hizo hombre. Número 1, su entrada a este mundo sería sobrenatural. Amén. Nació de una virgen. ¿Estamos aquí? Número 2, diría las palabras más grandes y poderosas jamás pronunciadas. Número 3, sería perfecto y sin pecado. Número 4, vencería las enfermedades y sufrimiento. Número 5, vencería, hermanos, tendría autoridad sobre la creación que él mismo hizo. Aleluya. Porque todo fue hecho por Cristo. Ahora, su visita jamás sería olvidada. Dije, su visita jamás sería olvidada. Y hoy no nos estamos olvidando de su visita. Hoy, hermano, y durante todo el año estamos predicando que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él fue concebido del Espíritu Santo, nació de una virgen, fue crucificado, fue sepultado, pero el tercer día resucitó de los muertos, ascendió al cielo y allá vendrá por segunda vez. Pero ya no vendrá a morir en una cruz.
ahora vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Vino la primera vez y vendrá la segunda vez. ¿Cuántos esperan la venida de Cristo? ¿De veras están esperando la venida de Cristo? Aleluya. Un verdadero creyente espera la venida de Cristo. Yo espero la venida del Señor. Amén. Porque así como Él vino la primera vez, vendrá la segunda vez. Aleluya. Gloria a Dios. La venida de Cristo, hermano, es causa de temor y de miedo para mucha gente. Pero para el verdadero creyente no. Es la esperanza bienaventurada y la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Lo dice la palabra, Tito 2:13. Vayan conmigo a Tito 2:13. Aleluya. Tito 2:13. El santo más chiquito de la Biblia, Santito. Aleluya. Tito 2:13 dice la palabra, aguardando la esperanza bienaventurada. Aguardando la esperanza, o sea, esperando, gloria a Dios, la venida de Cristo. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. ¿De quién? De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el que se hizo hombre, el que venció la muerte, el que resucitó al tercer día y que vendrá por segunda vez. Den un aplauso al Rey. Aleluya. Son 7 evidencias que les he dado, hermano. Si Dios se haría hombre. Y por último, hermanos, si Dios se hiciera hombre, la última evidencia que quiero darles, hay muchas más, pero esta es muy importante también, y es que haría el máximo bien a la humanidad. Haría el máximo bien a la humanidad. Dice Hechos 10:38, si quieren ir conmigo ahí, Hechos 10:38 dice la Escritura, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes. ¿Qué anduvo haciendo Cristo? Y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios el Padre estaba con él. Dios el Padre estaba con él. Así que la octava evidencia de que Dios se hizo hombre es que haría el bien máximo a la humanidad. Yo te diría, pero ¿qué bien máximo hizo Cristo? No hizo universidades, no hizo orfanatos, no hizo escuelas, no hizo la más grande hidroeléctrica, no hizo hospitales. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Cristo? Bueno, la evidencia de que Dios se hizo hombre es que haría el mayor bien a la humanidad. Como dije, no edificó hospitales. Si hoy alguien edifica hospitales, ¿qué dicen? Es un hombre bueno, es altruista, es un hombre humanista, ¿no es cierto? Ese hombre hizo un orfanato, o aquel otro hizo una escuela para esta comunidad, aquel otro nos trajo una bomba para sacar agua y ahora tenemos agua potable. ¡Oh, qué bueno! ¡Aleluya! Pero Jesús no hizo hospitales, universidades, ni orfanatos. Entonces, ¿qué hizo? ¡Aleluya! ¿Qué hizo? Bueno, hermanos, si leemos los 4 evangelios, ¿cuántos han leído los 4 evangelios alguna vez? Santo Dios. A veces decimos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hermano, si no lo ha leído, empiece a leerlo. Empiece a leerlo. Es más, este año que viene, póngase de meta, voy a leer los 4 evangelios. Porque ahí voy a descubrir, ahí voy a descubrir
el mayor bien que Jesús hizo a la humanidad. Porque si Dios se hizo hombre, si Dios se hubiera hecho hombre y de hecho se hizo hombre, hermano, haría el mayor bien a la humanidad. Y en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, yo voy a descubrir qué fue lo que hizo Jesús, cuál fue el mayor bien. Si no hizo hospitales, no hizo universidades, no hizo escuelas, etcétera, etcétera, hermano, entonces, ¿cuál fue el mayor bien que hizo? Bueno, hay un texto que resume lo que Jesús hizo. Vayan conmigo a Mateo 9, 35. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Estamos aquí todavía? Sí. Dice aquí la palabra, y este versículo, hermano, resume las tres actividades principales de Cristo. Diga conmigo, tres actividades principales de Cristo. ¿Ok? Dice así, recorría Jesús que todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ese versículo, hermano, nos habla de tres actividades principales de Cristo. Digan conmigo todos, enseñar, predicar y sanar. Otra vez, enseñar, predicar y sanar. Aleluya. Ahora, si hubiera existido algo mejor, escúcheme bien, si hubiera existido algo mejor que estas tres actividades, Jesús la había hecho. Dije, Jesús la había hecho. Si hubiera existido algo mejor que estas tres actividades, enseñar, predicar y sanar, si hubiera existido algo mejor que esto, Él lo hubiera hecho. ¿Pero a qué se dedicó Cristo? A enseñar, a predicar y a sanar. Quiero decirte en esta mañana, amigo, aquellos que nos siguen en Facebook y a los hermanos que están aquí presentes, que la forma más alta de ayuda a la humanidad, no sé si usted lo había visto desde esta perspectiva, pero la forma más alta de ayudar a la humanidad es estas tres actividades principales que Jesús hizo: enseñar, predicar y sanar. La forma más alta de ayuda a la humanidad: enseñar, predicar y sanar. Podemos concluir entonces con toda seguridad, amados, que la forma más elevada de asistencia, que la forma más elevada de ayuda, hermano, que se puede ofrecer a una comunidad, llámese Ciudad Juárez, Chihuahua, todo México, todo el mundo, la forma más elevada de ayudar a la humanidad. Oh, lo quiero decir, hermano, porque muchos cristianos no lo han entendido, ni muchas iglesias, ni muchos pastores lo han entendido, hermano, y como que han sido presionados en cierta manera a cambiar el enfoque. Y nos creemos muchas veces más sabios que Dios, porque decimos, creo que no vamos a predicar ya, mejor vamos a darle pura comida a la gente. No vamos a predicar, vamos a darle juguete a los niños. No vamos a predicar, la gente no quiere escuchar la predicación. Vamos a levantar hospitales, vamos a hacer orfanatos, vamos a hacer escuelas. Ahora, yo no estoy en contra de eso. Está bien si la iglesia lo hace. Aleluya. Pero no es esa la máxima ayuda a la humanidad. Porque si eso hubiera sido la máxima ayuda a la humanidad, Jesús se hubiera dedicado a eso. Pero Él se dedicó a predicar, a enseñar y sanar, hermano. Porque es la más alta ayuda que se le puede dar a la humanidad. No los veo convencidos.
Dije que es con toda seguridad, y lo voy a repetir, con toda seguridad, que la forma más elevada de asistencia que se puede ofrecer a una comunidad es predicar, enseñar y sanar. Las tres actividades principales que Cristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Si hubiera habido algo mejor que eso, Él se hubiera dedicado a eso. Pero no, se dedicó a enseñar, a predicar y a sanar. Ahora, es triste que muchos en el ministerio, como dije, sientan presión de abandonar estas funciones principales para hacer cosas más relevantes. Voy a repetirlo otra vez. Es triste que muchos ministerios o que muchos en el ministerio sientan presión a abandonar estas funciones para hacer cosas más relevantes. Hoy día se está orientando a la iglesia a ser más relevante. Pero la iglesia no es relevante, hermano, al menos que no enseñe, predique y haga las obras de Cristo. Dije, la iglesia no es más relevante si no se dedica a las obras a las que Cristo se dedicó cuando Dios se hizo hombre, a enseñar, a predicar y a sanar. Aleluya. Así que el mayor engaño es pensar que somos más sabios que Dios y dejamos a un lado esas funciones para hacer cosas más relevantes. ¿Y qué ha producido eso? No produce conversiones genuinas. Aleluya. La gente ya no va a la iglesia por la palabra, va porque le van a dar una despensa, porque le van a dar una bicicleta, porque le van a dar una comida. ¿Y la palabra dónde queda? ¿Y la enseñanza dónde queda? ¿Y la obra de Cristo dónde queda? Voy a reiterar esto. No está mal que la iglesia haga eso. Ayer estuve en una iglesia que regaló juguetes, que dio comida a la gente, está bien, gloria a Dios, pero se predicó la palabra. Amén. Se predicó la palabra. Así que podemos seguir haciendo todo lo demás, pero no dejar la forma más elevada de asistencia a la humanidad. Lo que Jesús vino a hacer, enseñar, predicar y sanar. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios 1:21 dice la palabra que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que el llamado más grande es enseñar, predicar y sanar. ¿Saben que la iglesia ha hecho más bien a la humanidad que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas? Ha hecho más bien a la humanidad la iglesia que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hermano. Y la iglesia ha hecho más bien a este mundo que todas las organizaciones internacionales juntos, que el Club Rotario. Y todo ese bien es fruto de la predicación, de la enseñanza y de la sanidad. Así que rechazo la idea. Dije, rechazo la idea que la iglesia es más relevante, hermano. Rechazo la idea de que la iglesia sea más relevante solo cuando hace obra social. Porque me están escuchando pastores, iglesias, y quiero que lo sepan. Aleluya. Sí. Quiero que lo escuchen porque se han desviado. Se han desviado totalmente de la función principal por la que cuando Dios hizo hombre se dedicó. Voy a repetirlo otra vez.
¿Quieren que lo repita? Rechazo la idea de que una iglesia sea relevante solo cuando hace obra social. La iglesia, diga conmigo, es verdaderamente relevante cuando predica, enseña y sana, porque eso fue lo que hizo Cristo. Eso fue lo que hizo Dios cuando se hizo hombre. Cuando Dios vino a ser hombre, se entregó a sí mismo a la tarea de predicar. Pero hoy en día, iglesia, para que seamos más relevantes, hagamos esto. Para que seamos más relevantes, hagamos aquello. Para que seamos más relevantes, hagamos esto otro. No, no, no. La iglesia es relevante cuando se dedica a hacer lo que Cristo vino a hacer, a enseñar, a predicar y a sanar. Amén. Porque si hubiera habido otra cosa mejor que esta, él, estoy seguro, que se hubiera dedicado a eso. Pero él no se dedicó a eso. Se dedicó a enseñar, predicar y a sanar. Y usted dirá, ¿pero qué no alimentó a los 5,000? Pero luego se lo reprochó. Y le digo, ustedes me buscan. Me buscan porque comieron y hasta se hartaron. Aleluya. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló el Padre. Él es el maná que descendió del cielo. Él es el pan de vida. Y el que come de este pan no tendrá hambre. Aleluya. El que bebe de esta agua no tendrá sed jamás. Pero la iglesia hoy se está olvidando de lo que Cristo vino a hacer. Dice, dejemos la predicación, dejemos la enseñanza y seamos más relevantes. Hoy por eso hay iglesias relevantes que tienen iglesia y culto, hermano, de acuerdo al cliente. Alábalo. De acuerdo a los intereses del cliente. Es más, hay iglesias donde ya no predican. Se cierra la Biblia. Y hacen puro show. Puro entretenimiento. Porque quieren ser relevantes. Para que la gente venga a la iglesia, hagamos un bar. Alábalo. Hagamos un bar. Y así va a venir la gente. Se toma una copita antes de empezar el culto. Y así la gente va a venir. Aleluya. Porque quieren ser relevantes. Aleluya. Hay iglesias que han quitado la cruz como emblema en su fachada. Dicen, no pongamos la cruz porque la cruz es símbolo de muerte, quitémosla. Alabado sea el Señor. Hasta han quitado el púlpito porque quieren ser relevantes. Sé que estoy pisando, ¿verdad? Callos. Para aquellos que se creen relevantes, hermano. Cuando Dios vino, se entregó, hermano amado, a eso. Gloria al nombre del Señor. Así que a menudo, ¿qué haría Dios si llegara a ser hombre? Les pregunto, ¿qué haría Dios? ¿Haría orfanatorios? ¿Haría hospitales? ¿Haría universidades? ¿Qué haría Jesús si Dios hiciera hombre? Hermano, como dije, hay muchos problemas en el mundo, pero la mayor forma de asistencia a la humanidad es dedicarnos a lo que Cristo se dedicó cuando Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre, hermanos. Denle un aplauso a ese Dios que un día se hizo hombre.
que dejó su trono de gloria, no estimó el ser igual a Dios, vino a este mundo, aleluya, se hizo hombre. Amén. Ahora, si Dios hizo hombre y se dedicó a estas tres funciones principales, no es a lo que nosotros deberíamos dedicarnos como iglesia. En vez de querer ser relevantes, entre comillas. Vamos pues a seguir a Cristo. Hagamos orfanatorios, si tenemos las posibilidades. Hagamos hospitales, hagamos orfanatos, hagamos obra social, pero que no quitemos la mirada de la asistencia, la más alta forma de ayuda, dije la más alta forma de ayuda que le podemos dar a la humanidad. Que no por la predicación que el drogadicto ha dejado la droga, aleluya, que no por la predicación el hombre borracho dejó la borrachera, que no por la enseñanza de la palabra los matrimonios que estaban por destruirse, hermano, se han vuelto a restaurar. Aleluya. Ningún psicólogo, ninguna autoayuda ha podido lograr eso. Solamente el poder de la palabra de Dios. Así que yo quiero exhortarle, amados hermanos, y animarles a que hagamos lo que Cristo hizo. La más alta forma de ayuda y asistencia a la humanidad es entregarnos a lo que Jesús se entregó. Aleluya. Entregarnos a lo que Jesús se entregó. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo y se dedicó? Mateo 9:35 lo dice una vez más. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. A eso vino Cristo. Si Dios se hubiera hecho hombre, a eso se dedicaría. Amén. Y si Él se dedicó a eso, nosotros no perdamos de vista la misión por la cual Dios mismo tuvo que venir a este mundo. Vamos a orar y decirle: Señor, ayúdanos. ¿Cuántos quieren ayudar a este mundo? A ver, ¿cuántos quieren ayudar a esta humanidad? A Ciudad Juárez. ¿Cuántos quieren que mejore nuestra ciudad, mejore todo? Vamos a ayudarlos entonces, como enseñando, predicando la palabra del Señor y sanando toda enfermedad. Padre, gracias, porque un día Dios se hizo hombre en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy estamos, Señor, no olvidando la visita de que un día Dios se hizo hombre. Y hemos visto qué es lo que haría Dios si se hiciera hombre. Y ciertamente Dios se hizo hombre, aleluya, e hizo el mayor bien a la humanidad: enseñar, predicar y sanar. Y hoy como iglesia queremos, Señor, seguir ese modelo, seguir ese ejemplo. Está bien si tú nos das los recursos para hacer orfanatorios, para hacer hospitales, para hacer, Señor, oh Dios, orfanatos, pero la obra social no hace más relevante a la iglesia. Lo que hace más relevante a la iglesia es llevar a cabo a lo que Jesús se dedicó mientras estuvo en su corto periodo de vida en esta tierra. ¿Cuántos quieren, hermano, decirle al Señor: yo quiero, Señor, ser parte de esa misión? Yo quiero, Señor, ayudar a mi ciudad, ayudar a mi comunidad, ayudar a mi estado, a mi país, a este mundo,
de la manera que Cristo vino e hizo el mayor bien a la humanidad. Digan todos juntos: enseñar, predicar y sanar. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo. Señor, esta iglesia va a ser relevante. Dije, esta iglesia va a ser relevante por lo que Cristo vino a hacer y porque esta iglesia hará lo que Cristo vino a hacer: enseñar, predicar y sanar. Denle un aplauso al Rey. Aleluya. Prosigamos entonces con el servicio, hermanos. Goces en la presencia del Señor. Y vamos a proseguir con la siguiente parte. A su nombre. Gloria a Dios. Yo les bendiga, hermanos. Vamos a traer la oración por los diezmos y ofrendas. Amén. La palabra del Señor dice que Dios ama al dador alegre. Si alguno queriéndolo hacer no ha podido hacerlo, no puede hacerlo, creemos que Dios